Y si lo que más miedo te da soltar es lo que más necesitas dejar ir para volver a ti. Hoy, en el mapa del inconsciente, vamos a descubrir por qué el alma pide liberar y por qué el ego insiste en aferrarse. Te acompaño a reconocer la diferencia para que elijas por fin el camino que honra tu verdad. Cuando el alma te dice que sueltes, pero el ego insiste en quedarte, hay un momento en cada vínculo donde lo sabes. No porque alguien te lo diga, no porque lo leas en un libro. Lo sabes. Tu alma lo sabe. Sabe que es tiempo de soltar. Sabe que el ciclo terminó. Sabe que quedarse ya no es amor. Es miedo, pero justo cuando el alma empieza a susurrarte que es momento de partir, aparece el ego. Fuerte, ruido, argumento tras argumento, y te dice, aguanta un poco más. Quizá cambie. No encontrarás a alguien igual. Y si esto es lo mejor que puedes tener, y te quedas. No porque tu alma elija quedarte, sino porque tu ego no soporta la idea de perder. ¿Qué es el ego? Carl Gustav Jung lo definía como la parte de la psique que construye tu identidad. El yo consciente, el que organiza tu historia, el que te dice quién eres y, sobre todo, quién crees que necesitas ser para sobrevivir. El ego no es malo, el ego es necesario. Te ayuda a vivir en el mundo. Pero el problema aparece cuando toma el control de decisiones que deberían nacer del alma. Porque el ego no entiende de ciclos. El ego solo entiende de posesión, control y seguridad. ¿Cómo sabes que es el ego quien insiste en quedarte? Cuando racionalizas lo irracional. No es tan malo, podría ser peor. Cuando justificas lo injustificable, todos tienen defectos. Tengo que ser comprensiva. Cuando minimizas tu propio dolor, soy muy sensible, seguro. Exagero. Cuando temes al vacío más que al sufrimiento, prefiero esto a estar sola. Cuando te apegas a la imagen, no a la realidad. Hemos estado juntos tanto tiempo. ¿Cómo voy a tirar eso? Y detrás de todo eso, amor. No está el amor. Está el miedo del ego a perder lo conocido. ¿Qué hace el alma? El alma no grita, no argumenta, no negocia. El alma susurra. Te muestra a través del cansancio profundo. Te habla en las noches donde ya no puedes autoengañarte. Te susurra cuando algo dentro de ti empieza a apagarse él. Alma sabe que soltar no es fracaso. Es liberación. Es espacio. Es apertura. Y a lo nuevo. Pero el ego teme el vacío, porque en el vacío pierde el control. ¿Por qué el ego insiste en quedarte? Porque teme enfrentarse a lo que proyectó en ese vínculo. La idea de ser alguien amada. La historia que contaste de ti misma. El sueño de que el amor lo puede todo. El miedo a volver a sentirte invisible, sola, insuficiente. Porque, para el ego, soltar no significa evolucionar. Significa perder. Morir un poco. Pero para el alma, soltar es crecimiento. Es piel vieja que cae para dejar paso a la nueva. Jung lo explicaba así. Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. Y a veces, lo que nos espera solo llega cuando tenemos el coraje de dejar espacio. Primeras señales de que tu alma te pide soltar. Te sientes agotada emocionalmente. Ya no puedes ser tú misma en ese vínculo. Necesitas forzarte. Para mantenerlo vivo, tu paz se sacrifica para sostener la conexión. Cuando imaginas el futuro, sientes miedo, no alegría y ahí, amor. Empieza el dilema interno más profundo. ¿Sigo por lealtad al pasado? ¿O me abro a la verdad de mi presente? Este es solo el comienzo del viaje. Un viaje donde aprenderás a distinguir la voz del alma de los gritos del ego. A reconocer cuándo quedarse es amor. Y cuándo es solo hábito disfrazado de amor. El dilema interno. ¿Cómo reconocer cuándo el ego domina tus decisiones? Hay un momento en la historia emocional donde sientes que estás dividida. Por un lado, tu alma, susurrándote que mereces paz, libertad, verdad. Por el otro, tu ego,
gritándote que te aferres, que no abandones, que luches aunque ya no haya nada vivo allí. Ese es el dilema interno que te mantiene atrapada, no entre el otro y tú, sino entre tu verdad y tu miedo. Carl Jung decía que el ego odia el cambio porque amenaza la identidad que ha construido, y tu amor, no solo tienes miedo de perder a alguien, tienes miedo de perder la versión de ti misma que solo existe dentro de esa relación. ¿Cómo sabes que es el ego quien domina? Cuando el miedo te guía, no el amor, miedo a quedarte sola, miedo a no ser suficiente para alguien nuevo, miedo a enfrentar el vacío de tu propia compañía. Cuando justificas lo injustificable, toleras maltrato emocional, porque nadie es perfecto. Te quedas en vínculos tibios por miedo a empezar de nuevo. Te dices a ti misma, esto es lo que me tocó. Cuando cargas con la historia del vínculo, después de todo lo que vivimos, no puedo rendirme ahora. ¿Cómo voy a tirar todos estos años? El ego se aferra al pasado para no enfrentar el presente. Trampas psicológicas del ego. La ilusión de control. Si hago todo bien, él cambiará. El ego no tolera lo imprevisible, así que se obsesiona con controlar lo incontrolable. Al otro, la identificación con el sufrimiento. Lo amo aunque me duela. El ego transforma el dolor en identidad. Te convence de que tu valor está en aguantar. La adicción al apego. No puedo vivir sin él. El ego confunde apego con amor, y por eso teme la pérdida más que la infelicidad. ¿Cómo se escucha? ¿La voz del alma? La voz del alma es suave pero firme. No mendiga, no suplica, no negocia con lo que no vibra contigo. El alma sabe cuándo ya diste todo. El alma reconoce cuándo el ciclo terminó. El alma no teme al vacío porque entiende que en ese vacío nace el nuevo yo. Preguntas para detectar si el ego domina. ¿Estoy quedándome por amor o por miedo a perder? ¿Este vínculo me expande o me contrae? ¿Puedo ser yo misma aquí o me edito para encajar? ¿Estoy honrando mi verdad o sobreviviendo emocionalmente? Jung lo diría así: no hay despertar de conciencia sin dolor, porque para despertar hay que mirar lo que duele, hay que romper con lo que calma el miedo, hay que soltar lo que sostiene la máscara y caminar, por fin, hacia lo que sostiene el alma. Primeros gestos para recuperar tu centro. Nombrar lo que ya sabes en mí, no me siento en silencio. Dejar de justificar lo que no vibra contigo. Permitir el miedo, pero no dejar que decida. Elegirte, incluso si eso significa atravesar soledad temporal. Porque amor, lo que de verdad te libera, no es que el otro cambie, es que tú dejes de quedarte donde no puedes florecer. El arte de soltar. ¿Por qué dejar ir no es fracaso, sino evolución? Soltar. Una palabra que al ego le duele solo escuchar, porque para el ego, soltar significa perder, fracasar, reconocer que no pudiste. Pero para el alma, soltar es recordar que no viniste a este mundo a retener lo que no te nutre, sino a expandirte hacia lo que te despierta. Carl Jung decía que el crecimiento espiritual no es lineal, sino un movimiento en espiral. Vas y vuelves, sueltas y recuperas. Mueres a lo viejo y renaces a lo nuevo. Y cada vez que practicas el arte de soltar, das un giro más en esa espiral de evolución. ¿Por qué soltar da tanto miedo? Porque el ego construyó su identidad alrededor de lo que sostienes. Soy la que ama. Soy la que sostiene. A todos. Soy la que nunca se rinde. Y cuando sueltas parece que renuncias a ti misma, pero en realidad te liberas de la versión de ti que ya no necesitas ser. Las falsas ideas del ego sobre soltar, si dejo ir, significa que fallé. No fallaste, evolucionaste. Fallamos solo cuando nos traicionamos a nosotras mismas. Si suelto, nunca encontraré algo igual. Eso no es cierto. Cuando sueltas lo que no es para ti,
abres espacio para lo que sí. Si lo dejo ir, tal vez cambie después. El ego ama posponer. El alma sabe reconocer cuando ya no hay reciprocidad. ¿Cómo se vive el arte de soltar? Con ritualidad interna. No necesitas cerrar puertas con enojo. Puedes honrar lo vivido, agradecer lo aprendido y dejar ir con dignidad. Con valentía emocional. Permitirte llorar, dudar, extrañar. No porque retrocedes, sino porque limpias el espacio interno. Con apertura al vacío. No llenes enseguida el lugar que quedó vacío. Permítete el silencio, el encuentro contigo, la expansión invisible. ¿Qué cambia cuando sueltas? Recuperas tu energía vital. Escuchas tu intuición con más claridad. Te das cuenta de lo que tolerabas por miedo. Empiezas a vibrar desde tu verdad. No desde tu escasez. Abres caminos donde antes solo veías paredes. El alma sabe que cada final es también un comienzo. Pero para el ego, solo existe lo que puede medir, controlar, poseer. Jung lo decía así. El encuentro con uno mismo es una de las experiencias más desagradables, porque mirar hacia adentro duele, y sin embargo, ese es el único dolor que transforma. El dolor que limpia. El dolor que libera. Pequeños rituales para aprender a soltar. Escribe lo que ya no quieres sostener. Agradece lo que fue, aunque haya dolido. Permítete sentir, sin prisa por cerrar el duelo. Visualízate, ligera, caminando hacia lo nuevo porque amor, soltar no es abandonar. Es honrarte lo suficiente como para dejar de forzar lo que ya terminó. Cuando soltar duele, como acompañarte en el vacío emocional. Soltar no es solo una decisión mental. Es un proceso emocional. Es un duelo. Es un reencuentro contigo misma en el espacio que antes ocupaba el otro. Y sí, amor, duele. No porque hayas perdido algo esencial, sino porque el ego interpreta ese espacio vacío como pérdida, cuando en realidad es un terreno fértil para tu renacimiento. Jung enseñaba que cuando el alma atraviesa el vacío, no está muriendo, está gestándose. Como el invierno que parece muerte, pero prepara el terreno para la primavera. ¿Por qué duele tanto soltar? Porque no solo sueltas a la persona. Sueltas las promesas que tejiste en tu mente. Sueltas los sueños que construiste sobre su figura. Sueltas la versión de ti que existía en ese vínculo. Y más profundamente aún, sueltas el papel de salvadora. Sueltas la esperanza de que esta vez alguien te complete. Sueltas la ilusión de que tu valor depende de ser amada es un despojo. Y como todo despojo, deja desnuda el alma, pero es desde ahí, desde esa desnudez que empiezas a habitarte. ¿Cómo acompañarte en el vacío emocional? Valida tu duelo. Claro que duele. Claro que voy a extrañar. Claro que habrá momentos de duda. No minimices tu dolor. Abrázalo. 2. Recuerda por qué soltaste. Cuando el ego te empuje a volver, recuerda las razones por las que tu alma decidió partir. Permite que el cuerpo hable. Llora. Escribe. Grita al cielo si es necesario. El cuerpo guarda memorias que las palabras no alcanzan. Crea rituales de cierre. Una carta, una meditación, un paseo en soledad. Marca simbólicamente el final del ciclo. Busca red emocional. Rodéate de quienes no te empujan a ignorar tu dolor, sino a atravesarlo con presencia. El vacío no es el enemigo, el vacío es el lugar donde te reencuentras contigo, donde recuperas tu energía, donde escuchas lo que callaste por años, donde recuerdas quién eras antes de moldearte para ser amada en el vacío. El alma no muere. El alma despierta. Preguntas para sostenerte en el proceso. ¿Qué parte de mí está renaciendo en este vacío? ¿Qué había perdido de mí misma que ahora estoy recuperando? ¿Qué espacio se abre en mi vida al soltar esto? Jung lo dijo así.
Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en ese vacío, amor, no estás sola, estás contigo. Por primera vez, quizás, sin intermediarios, mantras para atravesar. El vacío no me destruye, me revela. No tengo que llenarme rápido, tengo que habitarme. El dolor de soltar es el precio de mi libertad. Hoy me quedo conmigo, aunque duela. Volver a ti. ¿Cómo reconstruirte después de soltar y elegir vínculos que honren tu verdad? Después del vacío, llega el regreso. No el regreso a lo de antes, no el regreso al otro, sino el regreso a ti. Y ese regreso, amor, es el verdadero milagro de soltar, porque no solo dejas ir al otro, te recoges a ti misma, te vuelves a habitar, te descubres no como la mitad que busca completarse, sino como el todo que aprendió a sostenerse. Carl Jung lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, más allá de los papeles que jugaste para ser amada. ¿Cómo se reconstruye el yo después de soltar? Honrando el camino recorrido, no borras lo vivido, no niegas lo sentido, agradeces, incluso lo que dolió, porque te trajo aquí. Redescubriendo tu voz. ¿Qué quiero ahora para mí? ¿Qué deseo? ¿Qué sueño? ¿Qué necesito? No lo que el otro quiere, no lo que la herida pide, lo que el alma anhela. Reinventando tus rituales de amor propio. Salir a caminar sola, escribir cada mañana, bailar, crear, respirar, recordar tu cuerpo, reconstruir tu intimidad contigo. Cómo elegir vínculos que honren tu verdad. Desde la plenitud, no desde el vacío. Cuando estás llena de ti, no buscas a alguien que complete, buscas a alguien que acompañe. Con discernimiento emocional, pregúntate, ¿me siento libre aquí? ¿Puedo ser yo misma sin miedo a perder? ¿Nos elegimos o nos necesitamos? Con límites amorosos. El amor que te honra no te pide que te traiciones. El amor que te honra celebra tu expansión. Con presencia recíproca. No corres detrás de quien no camina contigo. No persigues lo que no se sostiene solo. ¿Qué cambia después de soltar y volver a ti? Dejas de tolerar lo que antes te rompía. Te vuelves más selectiva, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Tu paz se convierte en tu brújula. Tu amor propio deja de ser negociable. Y lo más hermoso, ya no temes perder a quien no puede amar desde la verdad, porque tú ya no te pierdes a ti misma por amor. Jung lo dijo así: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y tú, amor, al aceptar tu proceso te has transformado. Gracias por llegar hasta aquí, en el mapa del inconsciente. No solo hablamos de vínculos, hablamos de despertar, hablamos de volver a ti. Si este viaje resonó en tu alma, suscríbete. Aquí no prometemos caminos fáciles, prometemos mapas verdaderos.